Buenos días. Vamos a dar paso a la sesión 110 extraordinaria. Señor secretario, proceda a verificar el quórum. Buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, señores jueces, señora conjueza. Procedo a tomar asistencia. Magíster Ana Arteaga, Presente. doctor Roosevelt Cedeño, doctor Roosevelt Cedeño. Doctor, por favor, para que active el audio de su computadora. Doctor, no tiene activado el audio. Doctor Cedeño. Continúo con la asistencia. Abogado Richard González. Presente. Abogado Ivonne Coloma. Presente. Doctor Fernando Muñoz. Presente. Ya está Doctor activado. Roosevelt Cedeño. Ya se le escucha, doctor. Ya, gracias. Sí. Ya, presente. Señor presidente, señora vicepresidenta, señores jueces, contamos con el quórum jurisdiccional para iniciar la presente sesión. En consecuencia, declaramos formalmente instalada la sesión. Señor secretario, proceda a poner a conocer el orden del día. Procedo, señor presidente, sesión número 110, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Causa número 135, 2022 TC, aclaración y ampliación. Hasta ahí el orden del día, señor presidente. En consideración, señora jueces, señores jueces, del orden del día. Aprobado. Aprobado, señor presidente. Aprobado también. Aprobado, señor secretario. Procedemos entonces a conocer el recurso de ampliación y aclaración de la causa 135. Abogada Ivonne Coloma tiene la palabra. Señor presidente, señores jueces, señora conjueza, me permito poner en su conocimiento el proyecto del auto de ampliación dictado entre la causa número 135-2022-TC, que fue remitido a sus correos electrónicos. El proyecto en mención analiza el tema de la jurisdicción, la competencia, la oportunidad, luego de lo cual se reproducen los argumentos, en este caso de la señora Paulina Bercoture, y posterior a ello se procede con un análisis jurídico. Respecto del análisis jurídico, a partir del párrafo 11 se indica que sobre el primer pedido de ampliación, la recurrente solicitó que el tribunal amplíe su decisión acerca de las razones por las cuales los hechos se han individualizado como un hecho aislado y no como en conjunto de acción en contra de Paulina Bercoture Quinche. Al respecto, como se observa en el párrafo 42 de la sentencia, la recurrente denunció que el señor Mario Hernán Conejo Maldonado habría incurrido en 3 hechos que a su criterio constituían violencia política de género. Estos son restricción del uso de la palabra durante las sesiones del Consejo Municipal del Gato Otavalo, obstrucción del ejercicio de su facultad fiscalizadora, y el tercero fue la restricción del uso de su facultad normativa. Este tribunal, para determinar si las conductas constituyen una infracción electoral muy grave de violencia política de género, en el acápite 5.3 de la sentencia impugnada, como primer problema jurídico, analizó si se acreditaron la real existencia de los hechos denunciados en contra del señor Mario Hernán Conejo. Del análisis de los hechos denunciados se determinó que la recurrente únicamente dio por probado los hechos referentes a la obstaculización de su facultad fiscalizadora. En este sentido, en el párrafo 100.1 se concluyó que si bien se obstaculizó su facultad de fiscalización, no existían elementos para determinar que esta conducta haya sido por razones de género. Por lo tanto, no cabe la ampliación dentro de este punto. Respecto del segundo punto de ampliación, la recurrente solicita que se amplíe su decisión sobre si en el Código de la Democracia no existe una causal que sancione las expresiones públicas e evidentes en contra de las mujeres políticas activistas y otras si no se encuentran en periodo electoral.
Como se indicó en el párrafo, como se indicó anteriormente, el recurso de ampliación es un recurso que procede cuando el juzgador ha dejado atender algún punto controvertido de la causa. En el escrito de apelación de la recurrente, uno de los puntos controvertidos son las expresiones realizadas por el señor Luis Alberto Morales Cotacachi. En los párrafos 108 a 111 de la sentencia se realizó un análisis si el hecho denunciado en el párrafo que constaba en dichas sentencias incurría en lo determinado en el numeral 3 del artículo 280 del Código de la Democracia. Por lo tanto, este tribunal considera que se ha atendido el punto controvertido por la denunciante, por lo que no corresponde realizar una ampliación de la sentencia. No obstante, se considera pertinente puntualizar que, como se indicó en el párrafo 79 de la sentencia cuyo recurso horizontal se solicita ahora, se señaló que el artículo 280 del Código de la Democracia se listan 13 conductas que constituyen actos de violencia política. En virtud del principio dispositivo, son las partes quienes tienen la facultad de determinar en cuál de los presupuestos fácticos establecidos en la norma electoral se adecua a la presunta infracción que se pretende denunciar, y no le corresponde a este órgano de justicia determinar en qué causal se ajustan los presupuestos fácticos señalados por los denunciantes. Finalmente, sobre el último punto que se solicita ampliación, esto es que se amplíe las razones por las cuales se ha decidido no aplicar dicha reversión de la prueba al presente caso, dado que el caso se origina de una denuncia por presunta infracción electoral y al tratarse de un proceso sancionador, es obligación del órgano impartir justicia electoral respetando las normas del debido proceso y el derecho a la defensa. En el párrafo 105 de la sentencia se determinó que el presente caso se tramitó y sustanció de conformidad con el artículo 143 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Revertir la carga de la prueba al momento de resolver sin que el denunciado tuviera conocimiento evidentemente vulneraría su derecho al debido proceso y la garantía del derecho a la defensa. Por tal motivo, este tribunal decidió que la nueva regla jurisprudencial regirá en casos futuros. Por lo mismo, no hay nada que ampliar. En este sentido, se propone como decisión que el tribunal dé por atendido el recurso de ampliación interpuesto por la señora Paulina Bercuture, procediendo con la notificación a las partes procesales. Hasta ahí sería la ponencia puesta a conocimiento de los señores jueces y señora conjueza. En consideración, la ponencia presentada. Si me permite, abogada, yo quisiera hacer una pequeña observación que no creo que sea de mayor consideración. En el numeral, en el párrafo 18, tal vez no es pertinente decir que los jueces no pueden establecer a qué causal se pueden subsumir los presupuestos fácticos por el principio de derecho de que las partes dan los hechos y los jueces establecemos el derecho. En realidad sí se podría poner esto con una redacción mucho más amplia, porque evidentemente el juez es el que tiene la capacidad de valorar los hechos, las pruebas y subsumir la conducta en lo que está dispuesto en la ley. Esa observación me permito hacerle. Sin ningún problema, señor presidente. Estaba puesto en virtud del principio de dispositivo, son las partes procesales quienes tienen la facultad de determinar en cuál de los presupuestos fácticos establecidos en la norma electoral se adecua a la presunta infracción que se pretende denunciar, y no le corresponde a este órgano determinar qué causal se ajusta a los presupuestos fácticos. Si me indica cuál sería su propuesta para trasladarle en este momento. La propuesta sería que dejarle que las partes procesales deberían señalar en qué causal de la ley se adecúan los hechos fácticos denunciados. Punto. Pero no decir que el juez no está en capacidad. El juez sí está en capacidad de establecer en qué causal de la ley se pueden subsumir los hechos fácticos. Solamente borrarle esa línea. Difiero ahí, señor presidente, por algo muy práctico. Son 13 causales y si no la determina en este caso el denunciante, no sabrían sobre cuál base establecer la defensa.
Entonces, sí es obligación del denunciante, en este caso, establecer los hechos fácticos y determinar de cuál de las 13 causales se está interponiendo la denuncia. Caso contrario, sobre un mismo hecho tendrían que defenderse sobre 13 causales. Pido la palabra, presidente. Tiene la palabra, abogado. Gracias. Yo también difiero de la posición que usted ha expresado porque eso, digamos, contraría las normas básicas del principio de la defensa. ¿Cómo va a ser el denunciado para defenderse de 13 causales, a pesar de que si el denunciante enumeró una o lo atacó por dos, cuando usted señala que el juez podría encasillarlas en cualquiera de aquellas? Entonces, eso no se condice con el principio dispositivo, evidentemente, genera una incompatibilidad para el ejercicio de la defensa y lo deja en indefensión a cualquiera que enfrente un proceso de esa naturaleza. Y el decir que sobre la base de que los jueces tienen el derecho y las partes dan los hechos, significaría que no hace falta que las partes determinen o encasillen en qué conducta subsumen los hechos y acusan a una persona. Entonces, ni el principio iura novit curia opera en materia de infracciones, precisamente por el principio dispositivo, por el principio de contradicción, menos podríamos, digamos, dejar duda siquiera en el tribunal de que las acusaciones se solventan sobre la base de, o la defensa se solventa sobre la base de las acusaciones, teniendo la posibilidad o dejando la puerta abierta para que el juez pueda intervenir a favor del acusador, encasillando en otra norma jurídica o otras infracciones los hechos que se han presentado. En eso sí discrepo por esas razones. ¿Alguien más desea intervenir? Señor presidente, en ese sentido yo me mantengo con el texto que determina de que era obligación de la denunciante por principio dispositivo determinar la causal y que en ese sentido se tramitó y sustanció la causa. Solamente quiero agregar que acabamos de dictar sentencias en las cuales nos planteamos la posibilidad de invertir la carga de la prueba y de juzgar con perspectiva de género. Si nos planteamos eso en otras sentencias, y esta es una causa de violencia política de género, ponernos tan estrictos en esto de que si la persona que ha sido agraviada o plantea que ha sufrido alguna restricción en sus derechos políticos, no encasilla exactamente la conducta en alguna de las causales del artículo 280, no sé si eso sea ser consecuentes con la regla jurisprudencial que acabamos de poner en una sentencia de que vamos a juzgar con perspectiva de género. Un comentario nada más. Si la mayoría quiere aprobar, no tengo ningún problema. Sí, señor presidente, antes de que veo que el doctor Richard está con la mano alzada. Las reglas que se dictaron en ningún momento se dice que el tribunal va a establecer los hechos en cuál se subsumen de las causales. Lo que se determinó es efectivamente el enfoque y perspectiva de género en el sentido de que si los hechos de discriminación o de condiciones de igualdad, ahí se invierte la carga de la prueba y también una segunda regla que es concordante con el Código de la Democracia que va con el 260 de la obligación del juez de requerir cualquier tipo de información que pueda visibilizar estos hechos. Pero en ningún momento se indicó de que los jueces vamos, en este caso, a suplir este tipo de omisiones de las denuncias. Abogado González, que tiene la palabra. Gracias, doctor Muñoz. Si es que fuéramos o estuviéramos, digamos, en la línea que usted plantea, creo que habría que darle la razón a la peticionaria. Nuestra sentencia estaría mal dictada, porque la peticionaria está señalando en su recurso y pregunta al tribunal
por qué los hechos que ella ha denunciado no se encasillan en otra de las causales que están previstas en la ley. Entonces, cuando usted señala que el juez sí puede hacer eso, está admitiendo que el tribunal ha cometido una omisión al hacer ese análisis y dejándola en indefensión a la señora. ¿Sí? Con esa lógica que usted, digamos, señala, debería actuar el tribunal. Deberíamos, digamos, dejar sin efecto nuestra sentencia porque nos estaríamos contradiciendo y darle la razón a la señora. Yo mantengo de que el juez o los jueces no pueden ir más allá de lo que las partes solicitan. Por muy juez que seamos, no podemos entrar a romper el principio dispositivo y de contradicción. Dos, lo de la regla jurisprudencial, precisamente, se lo hace para futuro. Y eso tampoco implica que el juez utilice esa regla jurisprudencial para decir que va a aplicar una causal distinta a la que las partes han señalado. Si no, no hubiera el principio de contradicción, si no hubiera para qué tener contestación a la acusación o a la queja o a la infracción o a la denuncia que se solicita. Eso creo que es importante debatirlo, que quede, digamos, formalizado o al menos asentado en los debates del tribunal, porque si no, la señora tendría razón y en este momento tendríamos no infringido otra de las causales que ella no ha señalado. Entonces, yo también coincido y sostengo lo que señala la... Bien, si no hay otra observación, Señor presidente, doctor tiene la palabra. analizado el contexto de la resolución, que es materia de impugnación, donde la parte recurrente pide aclaración y ampliación, y también en base a los argumentos esgrimidos, tanto por la doctora Coloma cuanto por el doctor Richard González, podemos inferir claramente y a la luz de la verdad jurídica que el tribunal no ha incurrido en ningún yerro. Yo también estoy plenamente de acuerdo con lo sustentado por el doctor Richard González, que el tribunal, por mucho que esté revestido de una autoridad jurídica elevada, no puede a una parte recurrente darle más de lo que solicita. Eso lleva a la inferencia de que la resolución anterior está hasta cierto punto mal dada, ¿no? Y por lo tanto, yo creo, señor presidente y dignísimos señores jueces, que en el presente caso no hay nada que aclarar ni nada que ampliar. Repito, la sentencia está bien dada. Bien dada. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? En consecuencia, señor secretario, proceda con la votación. Señor presidente, someto a votación el proyecto de auto de ampliación dentro de la causa 135-2022 TC propuesto por la abogada Ivonne Colón. Magíster Ana Arteaga. Señor presidente, señora vicepresidenta, señores miembros del tribunal, en función de que el recurso es presentado sobre la sentencia de mayoría, de la cual no forme parte, por lo cual no he opinado al respecto, pero tengo que decir que coincido con la apreciación del señor presidente con respecto
a la norma jurisprudencial que se estableció y respecto al principio dispositivo de la contradicción aparente que habría. Entonces, en tal virtud, salvo mi voto. Doctor Cedeño. En contra de los recursos planteados. Del proyecto de la doctora Coloma. No se le escuchó, señor secretario. Doctor Cedeño, ¿está a favor del proyecto de la doctora Coloma entonces? Así es, así es. Abogado Richard González. A favor del proyecto. Abogado Ivonne Coloma. A favor del proyecto. Doctor Fernando Muñoz. Yo, la sugerencia que había planteado era de una redacción, pero hemos entrado en el fondo del tema y no creo que se pueda deslindar así tan fácilmente la capacidad del juez con respecto a los hechos. Entonces, yo haría un voto salvado. Señor presidente, señora vicepresidenta, señores jueces, con 3 votos afirmativos y 2 votos salvados, se ha aprobado el auto de ampliación dentro de la causa 135-2022, siendo las 9:54. Habiendo concluido el orden del día, señor prosecretario, proceda con el proyecto del acta. David, perdón, ¿con qué hora es el voto? 9:54. Listo, gracias. Listo, doctor. Con su permiso, señor presidente, acta número 93, TC 2023, sesión extraordinaria jurisdiccional del Pleno Tribunal Contencioso Electoral, correspondiente al domingo 21 de mayo de 2023. A los 21 días del mes de mayo de 2023, siendo las 9:31, se reúne el Pleno Tribunal Contencioso Electoral para dar inicio a la sesión extraordinaria número 110-2023, PLTCE, en forma virtual a través del uso de herramientas telemáticas con la presencia en imagen y voz de la señora jueza, la señora conjueza y los señores jueces, doctor Fernando Muñoz Benítez, presidente del tribunal, abogado Ivonne Coloma Peralta, vicepresidenta del tribunal, abogado Richard González Dávila, doctor Roosevelt Cedeño López y magíster Ana Arteaga Moreira. Preside la sesión el doctor Fernando Muñoz Benítez, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y actúa el magíster David Carrillo Fierro como secretario general de la institución. Señor presidente, dispone de la constatación del quórum y el señor secretario general deja constancia de que existe quórum legal jurisdiccional para iniciar la presente sesión. Una vez instalada la sesión de pleno, por secretaría se da lectura de la convocatoria y el orden del día. 1. Causas 135-2022 TC, aclaración y ampliación. Dado lectura al orden del día, se pone en consideración de los señores jueces, quienes por unanimidad lo aprueban sin observaciones. Respecto al orden del día, luego del análisis correspondiente al proyecto presentado, el Pleno Tribunal Contencioso Electoral, con 3 votos afirmativos y 2 votos salvados, dicta auto de ampliación dentro de la causa 135-2022 TC a las 9:54. Toda vez que se ha tratado el orden del día, el señor presidente se incorpora en medio magnético la grabación de la presente sesión. Toda vez que se ha tratado el orden del día, el señor presidente agradece por la participación de los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral y clausura la sesión a las 9:56. En consideración, señoras juezas y señores jueces. Bueno. A favor del acta. Sin observación. A favor también. A favor del acta. Queda aprobada el acta, señor secretario. Damos por concluida la sesión y se agradece la presencia de las señoras juezas y de los señores jueces.